El millonario había estado sordo durante 10 años, aislado del mundo y consumido por el silencio, hasta que una niña pobre se acercó y le susurró algo al oído. Contra todo pronóstico, él escuchó, y aquel susurro cambiaría su vida para siempre. Eduardo estaba sentado en la banca de madera del parque, como quien observa el mundo detrás de un vidrio grueso. El hombre que comandaba imperios en el sector tecnológico ahora parecía apenas un cuerpo inmóvil más entre árboles y personas apresuradas. Desde hacía exactamente 10 años no escuchaba absolutamente nada, ni el viento, ni las risas, ni su propio nombre cuando lo llamaban. 10 años, repetía mentalmente, como si contar el tiempo pudiera darle algún sentido a aquello. El traje caro y perfectamente alineado contrastaba con la mirada opaca y cansada de quien ya no espera sorpresas de la vida. Desde que había perdido la audición, Eduardo cerró todas las puertas posibles, del mundo hacia adentro y de él hacia afuera. Las reuniones se volvieron mensajes fríos, los contactos humanos se transformaron en gestos calculados. El silencio es control, se decía a sí mismo, aún sabiendo que era mentira. La sordera no solo lo había vuelto incapaz de oír, lo había vuelto distante, áspero, aislado. En el parque iba todos los días porque ahí nadie exigía respuestas, nadie cobraba reacciones. Ahí podía simplemente existir sin tener que fingir que aún era el mismo hombre de antes. Sin embargo, los pensamientos nunca se quedaban quietos. Siempre regresaban a aquella noche. No debía haberme detenido, pensaba, sintiendo el estómago contraerse. Recordaba con claridad el auto atravesado en la carretera, todavía humeante, y a la mujer embarazada atrapada dentro, en pánico, con el agua del río subiendo demasiado rápido a su alrededor. Recordaba haber frenado sin pensar, haberse metido en el agua helada y oscura, hundiéndose hasta las rodillas en el lodo espeso, luchando contra la corriente para alcanzar la puerta abollada. Escuchó, en esa época todavía escuchaba, los gritos de ella, la respiración fallando, el ruido del agua invadiéndolo todo. Cuando logró sacarla de ahí, ya estaba mareado, ahogándose, con el lodo entrando por los oídos, por los pulmones, por todo el cuerpo. Días después llegó la fiebre alta, la infección agresiva causada por la bacteria presente en el agua contaminada, el tratamiento de emergencia y finalmente el diagnóstico definitivo, pérdida total e irreversible de la audición. Pagué el precio por hacerme el héroe, repetía, con una amargura que nunca cicatrizaba. Eduardo respiró hondo, ajustándose los lentes oscuros en el rostro. A su alrededor veía bocas moviéndose, personas gesticulando, niños corriendo, todo mudo, siempre mudo. Así es como termina, pensó. Un hombre poderoso, reducido a su propio silencio. Bajó la mirada hacia los papeles en sus manos, sin leerlos realmente. Era solo un hábito, un ancla, algo para impedir que la mente vagara demasiado. Aún así, algo lo inquietaba, una sensación extraña de que estaba siendo observado. Fue entonces cuando notó una presencia a su lado. Una niña se había sentado en la banca, demasiado cerca para ser una desconocida. Pequeña, delgada, ropa sucia, el rostro demasiado serio para su edad. Eduardo frunció el ceño. ¿De dónde salió? No recordaba haberla visto acercarse. La niña no pedía dinero, no extendía la mano, no sonreía. Simplemente estaba ahí. Eso, por sí solo, ya era desconcertante. Los niños solían hablar de más. Ella no. La niña giró el rostro lentamente hacia él. Sus ojos eran atentos, casi antiguos. Eduardo sintió una ligera incomodidad, pero permaneció inmóvil. Se va a ir, pensó. Siempre se van. Pero no fue lo que ocurrió. La niña inclinó el cuerpo, acercándose a su oído con un cuidado casi solemne. Eduardo iba a apartarse cuando sintió algo que lo dejó paralizado. No fue un sonido claro, no fue una palabra comprensible. Fue una vibración profunda, un susurro imposible que atravesó el silencio absoluto en el que había vivido durante una década.
Los ojos de Eduardo se abrieron de golpe. El corazón se le aceleró. Esto no es posible. Las manos comenzaron a temblarle sin que pudiera controlarlas. La sensación resonaba dentro de su cabeza, débil, distante, pero demasiado real para ser ignorada. Escuché. El pensamiento llegó en pánico. No, no escuché. Tú no escuchas. Cerró los ojos por un segundo, intentando recomponerse. Los abrió de nuevo. La niña seguía ahí, muy cerca. Eduardo llevó la mano al oído, como si pudiera atrapar aquel rastro invisible. El pecho subía y bajaba demasiado rápido. ¿Qué hiciste?, quería preguntar. Quería exigir explicaciones. Quería entender. La niña parecía decir algo otra vez, los labios moviéndose lentamente. Eduardo sintió otra vibración, aún más nítida. Un choque recorrió todo su cuerpo. Casi se levantó de un salto. No estoy loco, pensó con miedo y esperanza mezclados. Esto está pasando. El mundo, que siempre había sido una pantalla muda, parecía haberse agrietado por un segundo. En un reflejo desesperado, Eduardo se volvió hacia la niña, abriendo la boca para hablar. Un hábito olvidado. No salió nada. Gesticuló, señaló su propio oído, los ojos muy abiertos, preguntando sin voz, ¿cómo? Antes de que pudiera hacer algún gesto más claro, la niña ya se levantaba de la banca, rápida, ágil, como si supiera exactamente el impacto que había causado. Eduardo la siguió con la mirada mientras se alejaba entre la gente. «Espera». Intentó levantarse, pero el cuerpo tardó en responder. Cuando por fin se puso de pie, la niña ya corría, desapareciendo entre adultos apresurados, árboles y sombras. Ningún rastro, ninguna explicación, solo el vacío que dejó atrás. Permaneció ahí, de pie, atónito, sintiendo su propio corazón latir en unos oídos que no oían. El parque parecía el mismo, pero él no. Algo había cambiado. Algo había sido despertado a la fuerza. Después de 10 años, ¿por qué ahora? La pregunta golpeaba sin respuesta. Eduardo volvió a sentarse lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco deshiciera lo que acababa de suceder. El silencio seguía ahí, pero ya no era sólido. Había una grieta, una fisura peligrosa. Cerró los ojos por un instante, respirando hondo. Si esto fue real, necesito saberlo. Eduardo comenzó a volver al parque todos los días, siempre a la misma hora, como si el reloj se hubiera convertido en un aliado terco. Llegaba antes y se iba después, observando cada rostro con una atención casi dolorosa. Ella estuvo aquí. Yo lo sentí, se repetía, intentando no dudar de su propio juicio. El intérprete permanecía a pocos pasos, atento a cualquier acercamiento, traduciendo las preguntas breves que Eduardo hacía a desconocidos. ¿Vio a una niña por aquí? ¿Una niña pequeña, con ropa sucia? Las respuestas, casi siempre negativas, llegaban frías, burocráticas. Con el paso de los días, la frustración creció y se transformó en urgencia. Eduardo activó discretamente a su equipo de seguridad, pidiendo algo inusual. Nada de autos llamativos, nada de alboroto. «Quiero ojos, no ruido», decía, mientras el intérprete transmitía la orden. Se revisaron cámaras, se mapearon rutas, se vigilaron las bancas. Aún así, nada. ¿Y si lo imaginé? La duda mordía, pero era rechazada de inmediato. Recordaba la vibración, el impacto, el temblor. Eso no era invención, eso había sucedido. El parque, antes un refugio neutro, se convirtió en un campo de tensión. Eduardo se sentaba erguido, las manos firmes sobre el regazo, la mirada barriendo todo. Cuando niños pasaban corriendo, el pecho se le aceleraba. No, no es ella. Con cada error, la esperanza se retraía un poco más. El intérprete, al percibir el desgaste, intentó sugerir cautela.
Eduardo hizo un gesto seco, interrumpiéndolo. «No me digas que me rinda». No lo dijo en voz alta, pero el pensamiento era claro, duro. Una tarde en la que el cielo amenazaba lluvia, Eduardo sintió algo distinto en el ambiente. No un sonido, él lo sabía, sino una anticipación extraña, como un hilo tenso a punto de romperse. El intérprete se inclinó para decir algo, pero Eduardo levantó la mano, pidiendo silencio. «Espera». Fue entonces cuando la vio. De pie frente a él, inmóvil, como si hubiera brotado del suelo. La niña estaba ahí otra vez, pequeña, delgada, con los ojos atentos. El corazón de Eduardo se disparó. Ella se acercó sin miedo. Eduardo se levantó despacio, el cuerpo rígido. El intérprete comenzó a hablar, pero Eduardo hizo un gesto claro, que se apartara. No ahora. Quería aquello directo, sin mediación. La niña miró al intérprete, luego a Eduardo, como si entendiera la petición. Se acercó un poco más. Eduardo sintió que el mundo se estrechaba. «Por favor». El pensamiento llegó cargado de súplica. Cuando la niña se inclinó y susurró, Eduardo volvió a sentir aquella vibración rara, frágil, como un hilo de luz atravesando un cuarto oscuro. No era una audición plena, lo sabía. No había palabras completas ni claridad total. Era un fragmento, un rastro sensorial que el cuerpo reconocía antes que la mente. «Yo siento que hablas». Sus ojos se llenaron de lágrimas, las manos le temblaban. Lo imposible se repetía. Eduardo intentó responder con gestos simples, señalando el oído y luego a ella. El intérprete, a unos pasos, aguardaba confundido. La niña enderezó el cuerpo y dijo algo al intérprete, quien tradujo: «Su nombre es Alicia». Eduardo asintió lentamente, como si grabara cada sílaba en la memoria. Alicia. El nombre parecía cargar peso. Quiso preguntar más, entenderlo todo. Pero de nuevo, había límites. El susurro no le devolvía el mundo, solo abría rendijas. Alicia dio un paso atrás, como si sintiera que ya había ido lo suficientemente lejos. Eduardo se quedó ahí, respirando hondo, intentando organizar el torbellino interior. No es una cura, todavía no. Lo sabía, pero también sabía que no era nada. El intérprete se acercó listo para intermediar. Eduardo asintió por fin. El juego había cambiado. Había una niña en el centro de todo, y él ya no podía fingir que el silencio era absoluto. Algo había comenzado y necesitaba seguirlo hasta donde fuera posible. Alicia se sentó en la banca, con más calma esa vez, como si supiera que ahora necesitaba tiempo. Eduardo permaneció de pie unos segundos antes de sentarse también, el cuerpo rígido, la atención absoluta. El intérprete se colocó a un lado, listo para traducir cada palabra. Alicia respiró hondo, apretando las manos sucias sobre el regazo. Sus ojos recorrieron el parque antes de fijarse en él. Había algo solemne en ese gesto. Eduardo sintió el pecho apretarse. Ahora viene la verdad. La niña comenzó despacio, eligiendo las palabras con cuidado. Contó que su madre hablaba de él como quien habla de un milagro improbable. Ella decía que usted apareció cuando nadie más aparecería, tradujo el intérprete. Eduardo frunció el ceño. La memoria aún estaba fragmentada, pero algo empezó a encajar. Alicia explicó que su madre estaba embarazada de pocos meses aquella noche, sola, conduciendo cansada, cuando perdió el control del auto. El vehículo salió del camino y cayó al río. El miedo, según su madre, fue inmediato y absoluto. Alicia describió cómo el agua invadió el auto demasiado rápido, cómo el cinturón se atoró, cómo el vientre pesado dificultaba cualquier movimiento. Ella pensó que iba a morir conmigo ahí dentro, dijo la niña con la voz firme a pesar del contenido. Eduardo sintió que la garganta se le cerraba. Recordaba esa sensación de urgencia, de instinto tomando el control. Era ella. La confirmación llegó como un golpe silencioso. El intérprete seguía traduciendo, pero Eduardo casi no parpadeaba.
La niña contó que, según su madre, él no dudó. Se metió al agua sin pensarlo 2 veces, aún con la corriente fuerte, aún con el lodo jalando hacia abajo. Forzó la puerta, rompió el vidrio, se cortó las manos. Ella decía que usted le hablaba todo el tiempo, diciéndole que respirara, que resistiera, tradujo el intérprete. Eduardo cerró los ojos un instante. Yo hablaba, lo recuerdo. El contraste con el presente lo golpeó de lleno. Alicia explicó que, cuando todo terminó, su madre solo supo días después que el hombre que la había salvado había perdido algo a cambio. La bacteria del agua contaminada se instaló demasiado rápido. La infección avanzó, atacando los oídos, llevándose la audición de ambos lados. Ella siempre decía que su dolor fue el precio de nuestra vida, tradujo el intérprete. Eduardo sintió que algo antiguo se movía dentro de él. Por primera vez, esa pérdida adquiría otro significado. La niña hizo una pausa, respirando hondo. Sus ojos brillaron, pero no lloró. Dijo que su madre nunca lo olvidó. Guardaba reportajes antiguos, recortes sobre el empresario prometedor que desapareció de la vida pública después del accidente. Ella decía que usted desapareció porque se quedó demasiado solo, continuó. Eduardo desvió la mirada por un segundo. Ella tenía razón. Entonces Alicia contó algo que hizo que Eduardo se inclinara ligeramente hacia adelante. Dijo que su madre no se conformó, que sentía una deuda que no podía pagar con palabras. Era bióloga y farmacéutica, y decidió usar todo lo que sabía para intentar ayudarlo. Ella decía, si no puedo devolverle lo que perdió, al menos puedo intentar, tradujo el intérprete. Eduardo sintió que los ojos le ardían. La niña describió noches enteras de estudio, libros esparcidos sobre la mesa, cuadernos llenos de anotaciones, fórmulas, pruebas, hipótesis escritas a toda prisa. La madre hablaba de él mientras escribía, como si estuviera ahí. Ella lo llamaba el hombre que me dio un futuro, dijo Alicia. El silencio de Eduardo se volvió pesado. Las manos se aferraron con fuerza a la banca. Ella trabajó por mí, durante todos estos años. Alicia contó que, aún con pocos recursos, su madre avanzó más de lo que imaginaba. Probó compuestos, estudió casos raros, cruzó datos que nadie parecía cruzar. La esperanza crecía, pero el tiempo era cruel. Ella decía que estaba cerca, tradujo el intérprete. Eduardo sintió un nudo en el estómago. Demasiado cerca. La niña bajó la mirada antes de continuar. El accidente llegó sin aviso. Un camión, una curva mal calculada, un impacto seco. Su madre murió antes de poder entregar cualquier resultado. Yo iba en el asiento trasero, dijo Alicia, con la voz firme aunque los dedos le temblaban. Eduardo sintió que el suelo desaparecía por un segundo. La injusticia de esa secuencia era asfixiante. Alicia explicó que después de eso solo quedó una mochila. Dentro, los cuadernos, las anotaciones, la obsesión silenciosa de su madre. Ella me dijo antes de morir que tenía que encontrarlo, tradujo el intérprete. Eduardo se llevó la mano al rostro, intentando contener la emoción. Una niña cargando con todo eso sola. La niña levantó la mirada de nuevo directo hacia él. Dijo que pasó años buscándolo, preguntando, siguiendo pistas, que el parque apareció como un hábito recurrente en artículos antiguos. No sabía cómo hablarle, confesó. Eduardo sintió una opresión en el pecho. Y aún así lo lograste. Alicia explicó que el susurro no era magia. Era intento. Un experimento simple, inspirado en las anotaciones de su madre sobre vibraciones y estímulos residuales. Yo solo lo intenté, dijo. Eduardo sintió que una lágrima corría por su rostro. Por primera vez en muchos años, no intentó ocultarla. El intérprete tradujo en un silencio respetuoso. Cuando la niña terminó, el aire parecía más pesado a su alrededor. Eduardo respiraba con dificultad, los ojos húmedos, el corazón en tumulto. El dolor que lo había aislado durante 10 años ahora estaba ligado a la vida de esa niña,
Nada de eso era casualidad. Lo sabía. Y en el fondo, una pregunta comenzó a formarse, insistente, imposible de ignorar. ¿Y si todavía hay algo que hacer con todo esto? Eduardo sostenía los cuadernos de la madre de Alicia como si fueran demasiado frágiles para el mundo real. Las hojas amarillentas, llenas de anotaciones apresuradas, fórmulas tachadas y observaciones en los márgenes, parecían latir en sus manos. Aún en el auto, camino a sus laboratorios, hojeaba todo con atención obsesiva. Ella pensó en todo esto, sola, reflexionaba, sintiendo una mezcla de admiración y culpa. Por primera vez en años, su mente no estaba atrapada en el pasado, sino avanzando. En los laboratorios, el ambiente cambió en cuanto los cuadernos fueron colocados sobre la mesa central. Científicos experimentados, acostumbrados a proyectos multimillonarios, se inclinaron con curiosidad genuina. El intérprete traducía las preguntas rápidas de Eduardo mientras él observaba cada reacción. Cejas levantadas, silencios prolongados, cruces de miradas. «Esto es profundo», dijo uno de los investigadores. Eduardo sintió el pecho apretarse. Ella llegó lejos. A medida que se analizaban las páginas, la sorpresa se transformó en respeto. Había conexiones audaces, caminos que la investigación tradicional había ignorado. Ella cruzó áreas que rara vez dialogan, explicó otro científico. Eduardo asintió lentamente. Ella no tenía miedo de equivocarse. El pensamiento lo golpeó con fuerza. Autorizó, sin dudar, la continuación inmediata de los estudios. Recursos, tiempo, personas, todo estaría disponible. Aquello no era solo un proyecto, era un compromiso. Alicia fue llevada a la mansión esa misma noche. El lugar, antes silencioso e impersonal, pareció extraño con la presencia de una niña. Los pasos pequeños resonaban en los pasillos amplios y Eduardo observaba todo desde la distancia sin saber exactamente cómo actuar. Ella no pertenece a este mundo, pensó. Aún así, algo dentro de él quería protegerla de ese vacío que conocía tan bien. Durante los primeros días, la comunicación entre ellos se daba casi por completo, mediante gestos y miradas. El intérprete ayudaba cuando era necesario, pero había momentos en los que no hacía falta. Una sonrisa tímida de Alicia, un leve asentir de Eduardo. Pequeñas cosas. Así es como empieza, pensaba él, sorprendido de sí mismo. El silencio, por primera vez, no era pesado, era cómodo. Mientras los científicos avanzaban, Eduardo comenzó a acompañar cada etapa de cerca. Se sentaba en las salas de observación, atento, haciendo preguntas breves que el intérprete traducía. No entendía todos los detalles técnicos, pero reconocía el progreso. Cada gráfica, cada prueba exitosa, reavivaba algo dentro de él. Esperanza, pensó, casi con miedo de nombrarla. Alicia, por su parte, observaba todo con una madurez que no correspondía a su edad. Caminaba por los pasillos del laboratorio con una curiosidad respetuosa, reconociendo símbolos y términos que había aprendido con su madre. Eduardo la veía detenerse frente a una pizarra o una pantalla y pensaba, ella carga con todo esto sola desde hace demasiado tiempo. Eso lo tocaba más que cualquier avance científico. Por las noches, en la mansión, compartían comidas silenciosas. Alicia contaba pequeñas historias del día, el intérprete traducía y Eduardo escuchaba con atención absoluta. A veces, él reía sin darse cuenta, una risa contenida, casi olvidada. ¿Cuánto tiempo hace que no me río así? La pregunta surgía seguida de una incomodidad buena, extraña. Poco a poco, Eduardo comenzó a preocuparse por cosas que antes ignoraba. Si Alicia había comido bien, si había dormido bien, si estaba asustada. Se sorprendía observando a la niña mientras dibujaba en la sala amplia, llenando el espacio vacío de colores. Esta casa estaba muerta, reconoció. Y yo también. Los científicos anunciaron avances prometedores, pero cautelosos. Eduardo escuchó todo en silencio, el corazón acelerado.
Ya no se trataba solo de él. Se trataba de honrar el esfuerzo de aquella mujer, el camino de aquella niña. No puedo fallar ahora, pensó, sintiendo cómo el peso de la responsabilidad se transformaba en propósito. Una tarde, Eduardo y Alicia se quedaron lado a lado en la terraza de la mansión, observando el cielo cambiar de color. No intercambiaron palabras. No fue necesario. Había algo nuevo ahí, creciendo despacio, llenando espacios antiguos. El silencio aún existía, pero ya no lo dominaba todo. Y entre líneas de ese momento tranquilo, Eduardo sabía, lo que venía después exigiría valentía. Mucho más de la que imaginaba. El laboratorio estaba más silencioso de lo normal aquella mañana, como si incluso los equipos respetaran el peso del momento. Eduardo entró acompañado del intérprete, con pasos firmes, pero el cuerpo delataba tensión. Los científicos ya estaban posicionados, con portapapeles en las manos y miradas atentas. Alicia esperaba sentada, los pies balanceándose nerviosos. Al verlo se levantó demasiado rápido. «¿Estás bien?», preguntó, y el intérprete tradujo. Eduardo asintió, aunque sabía que era solo una verdad a medias. «Necesito estarlo», pensó. Uno de los médicos explicó el procedimiento con un cuidado excesivo, como si cada palabra pudiera romper algo frágil. «No sabemos exactamente cómo va a reaccionar el cuerpo», dijo. El intérprete tradujo, y Eduardo respondió con un gesto breve. «Vamos». Alicia le tomó la mano con fuerza. «Mi mamá decía que a veces el cuerpo necesita tiempo», dijo con la voz firme a pesar de la mirada asustada. Eduardo la miró y respiró hondo. «Confío en ti», pensó, apretando suavemente los pequeños dedos. Lo colocaron en la silla, ajustando luces y aparatos. Eduardo cerró los ojos por un instante. 10 años, repitió mentalmente. 10 años sin escuchar sus propios pasos, sin reconocer voces, sin saber cómo sonaba el mundo. El médico se acercó con el aplicador. «Va a empezar ahora», dijo. Alicia se inclinó un poco más. «Mírame», pidió. Eduardo abrió los ojos y fijó la mirada en ella, como si eso fuera un ancla. La sustancia fue aplicada con extremo cuidado. Eduardo solo sintió una leve incomodidad física, nada más. Los segundos siguientes parecieron demasiado largos. 1, 2, 3. Nada. El médico intercambió una mirada discreta con otro investigador. Alicia lo notó. «Todavía no», murmuró, casi como una oración. Eduardo sintió que el corazón se le hundía. «Claro que no», pensó. Ya lo sabía. El intérprete se inclinó para decir algo, pero Eduardo levantó la mano, interrumpiéndolo. No quería escuchar explicaciones, no ahora. El silencio parecía más pesado que nunca. Uno de los científicos se aclaró la garganta. «Puede tardar un tiempo», dijo dudoso. Alicia cerró los ojos por un segundo. Al abrirlos, había determinación ahí. «Espera», dijo otra vez. «Por favor». Eduardo respiraba hondo, intentando mantener el control. «No generes esperanza», se decía. «Ya caíste en eso antes». Aún así, algo empezó a incomodarlo. No un sonido claro, no una palabra, sino una presión diferente, casi imperceptible. Frunció el ceño. Alicia lo notó de inmediato. «¿Qué pasa?», preguntó. Eduardo llevó la mano al oído, confundido. «Esto es nuevo». Sus ojos se cerraron de forma involuntaria. La respiración se volvió irregular. Una lágrima cayó sin aviso. El intérprete se inclinó, alarmado. «¿Eduardo?», llamó. Él abrió los ojos lentamente, el rostro tomado por el impacto. La boca se movió vacilante, como si hubiera olvidado el camino. «Yo», empezó con la voz débil, quebrada. Todo el laboratorio contuvo la respiración. «Estoy escuchando algo», dijo, casi en un susurro. El silencio duró menos de un segundo antes de romperse. Uno de los científicos se llevó la mano a la boca. Otro dejó escapar un «Dios mío» bajo. Alicia abrió los ojos con incredulidad. «¿Estás seguro?»,
Preguntó con la voz temblorosa. Eduardo asintió, las lágrimas cayendo ahora libremente. Escucho mi respiración, pensó en shock. Nunca había escuchado mi propia respiración. Di algo, pidió Alicia acercándose más. Uno de los médicos habló. Eduardo, ¿puede escucharme? La voz llegó distorsionada, incompleta, pero real. Eduardo se llevó la mano al rostro riendo y llorando al mismo tiempo. Yo te escucho, respondió, con la voz fallando. El laboratorio estalló en una reacción contenida. Aplausos, abrazos rápidos, ojos llenos de lágrimas. Alicia no se contuvo. Lo abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su pecho. Mi mamá tenía razón, dijo entre lágrimas. Eduardo la rodeó con cuidado, como si temiera que aquello desapareciera si apretaba demasiado. No es solo el sonido, pensó, es todo lo que regresó con él. Los médicos observaban la escena en un silencio respetuoso. Vamos con calma, dijo uno de los investigadores, intentando mantener la compostura. La audición todavía es parcial. Eduardo asintió, secándose el rostro. Lo sabía. Los sonidos llegaban como fragmentos, ecos incompletos. Aún así, era más de lo que jamás había soñado. Alicia tomó el rostro de Eduardo con ambas manos. «Lo lograste», dijo. Eduardo negó suavemente con la cabeza. «Nosotros», corrigió, con la voz aún inestable. El intérprete emocionado apenas podía traducir. El ambiente era de redención silenciosa. Personas que rara vez se permitían sentir estaban llorando abiertamente. Eduardo cerró los ojos otra vez, absorbiendo cada ruido imperfecto. Ya no estoy solo, pensó. El silencio de 10 años se había roto, pero algo mucho más grande también lo había hecho. Mientras los médicos comenzaban los procedimientos posteriores a la prueba, Eduardo mantuvo la mano de Alicia entre las suyas. Sabía que ese momento no cerraba nada. Al contrario, apenas era el inicio de una decisión mucho mayor, una elección que no involucraría solo su vida. Y aún sin decirlo en voz alta, lo sentía. Lo que venía a continuación sacudiría todo a su alrededor. El ambiente en el laboratorio seguía cargado de emoción cuando Eduardo finalmente se levantó de la silla. Los sonidos aún llegaban fragmentados, imperfectos, pero cada ruido parecía tener un peso propio. Respiró hondo, asimilando poco a poco ese nuevo mundo. Alicia permanecía a su lado en silencio, como si supiera que aquel no era solo un momento de victoria, sino de elección. Eduardo miró a los científicos, luego a los directivos de la empresa que observaban a la distancia. Ahora empieza la parte más difícil, pensó. La reunión fue convocada casi de inmediato. En una sala amplia, con paredes de vidrio y pantallas apagadas, Eduardo se sentó a la cabecera de la mesa. El intérprete se colocó a su lado, listo. Los directivos comenzaron a hablar incluso antes de que él hiciera algún gesto. «Esto lo cambia todo», dijo uno. «El potencial financiero es incalculable», añadió otro. Eduardo escuchaba en silencio, la mirada fija, las manos entrelazadas. «Ellos están viendo números, yo estoy viendo personas». Cuando finalmente gesticuló para hablar, el ambiente se aquietó. «El medicamento no será vendido», dijo, con la voz aún baja pero firme. El intérprete tradujo y el impacto fue inmediato. «¿Cómo que no será vendido?», reaccionó uno de los directivos. «Estamos hablando de miles de millones», completó otro, elevando el tono. Eduardo mantuvo la calma. «Será distribuido de manera gratuita», añadió. El silencio que siguió fue pesado, casi agresivo. Las reacciones llegaron en cascada. Protestas, argumentos técnicos, previsiones catastróficas. «Eso no es viable. Los accionistas no lo van a aceptar. Estás poniendo todo en riesgo». Eduardo escuchaba cada palabra, sintiendo los sonidos aún ásperos, pero lo suficientemente claros. Respiró hondo antes de responder. «Perdí 10 años de mi vida», dijo, «y los recuperé porque alguien creyó que valía la pena intentarlo».
El intérprete apenas lograba seguir la intensidad de sus palabras. Uno de los directivos intentó apelar a la razón. «Piensa en el legado de la empresa», dijo. Eduardo giró el rostro lentamente, mirándolo de frente. «Este es el legado», respondió, señalando a Alicia, que observaba todo en silencio. La niña sostuvo la mirada, firme. «Ella entiende más que todos aquí», pensó Eduardo. La decisión ya estaba tomada incluso antes de que la reunión comenzara. «Yo soy el dueño», dijo Eduardo con claridad, «y esta es mi decisión». El intérprete tradujo palabra por palabra. Nadie respondió. Uno a uno, los directivos bajaron la mirada. Ya no había espacio para negociación. La tensión no desapareció, pero fue reemplazada por resignación. Eduardo sintió el peso de la elección asentarse sobre sus hombros, pesado, pero correcto. La producción comenzó a un ritmo acelerado. Se adaptaron líneas de montaje, se establecieron alianzas con hospitales y clínicas públicas. Eduardo seguía todo de cerca, ahora escuchando instrucciones, alarmas, conversaciones apresuradas. Alicia caminaba a su lado, observando cada etapa con atención silenciosa. «Mi mamá soñó con esto», pensaba ella, sin decirlo en voz alta. Eduardo veía en los ojos de la niña el mismo sentido de misión. Los primeros testimonios no tardaron en llegar. Un hombre mayor escuchando la voz de su esposa por primera vez en décadas. Un niño reconociendo el sonido de su propio nombre. Una madre llorando al escuchar el llanto de su hijo recién nacido. Los videos comenzaron a circular, imágenes temblorosas, abrazos desesperados, lágrimas sin contención. Eduardo observaba todo en silencio, el corazón apretado. Cada historia es un fragmento de lo que perdí y de lo que recuperé. Alicia se sentaba a su lado durante esas proyecciones improvisadas. A veces tomaba su mano, a veces solo apoyaba el hombro. No hacía falta decir nada. El impacto hablaba por sí solo. Eduardo sentía cómo los sonidos llegaban con mayor claridad cada día, pero era la dimensión humana de todo aquello lo que más lo conmovía. No se trata solo de oír, se trata de volver a vivir. Cuando el día terminaba, Eduardo permanecía despierto, repasando mentalmente cada decisión. El miedo seguía ahí, así como las consecuencias, pero había algo más grande sosteniendo todo aquello. Miró a Alicia, que ya dormía en el sofá exhausta. «Fuiste tú quien abrió esta puerta», pensó, y aún sin saber cómo, sentía que esa elección todavía lo conduciría a algo aún más profundo, algo que exigiría no poder, sino entrega. El escenario estaba demasiado iluminado para Alicia, pero mantuvo la postura firme al caminar junto a Eduardo. Todo el auditorio parecía contener la respiración. Miles de personas, cámaras apuntando, destellos de flashes cortando el aire. Eduardo recibió el premio con un leve asentimiento, pero no se acercó al micrófono. En cambio, se volvió lentamente hacia la niña a su lado. El gesto, simple y silencioso, provocó un murmullo colectivo. Alicia abrió los ojos por un instante. ¿Ahora? Él asintió, con una sonrisa contenida. Eduardo se inclinó y susurró cerca de su oído, con la voz aún imperfecta, pero cargada de emoción. «Ellos necesitan escucharte». Alicia sintió que el corazón se le aceleraba. Las manos le sudaron. Respiró hondo recordando a su madre. «Es por ella», pensó. Dio un paso al frente, quedando frente al micrófono que parecía demasiado grande para su tamaño. El silencio que se formó fue absoluto. Incluso Eduardo sintió el impacto de ese vacío atento. Alicia sostuvo el micrófono con ambas manos. La voz salió baja al principio, pero clara. «Mi nombre es Alicia», dijo, «y no estoy aquí sola». Hizo una breve pausa, mirando al público como si buscara rostros conocidos. «Traigo conmigo la historia de mi mamá y de un hombre que ella nunca olvidó». Algunas personas se inclinaron hacia adelante. El intérprete no era necesario ahí. La niña hablaba para todos. Contó la noche del accidente con detalles sencillos, pero profundamente humanos. Habló del miedo de su madre,
del agua subiendo, de la sensación de que todo iba a terminar ahí. Mi mamá decía que cuando él apareció, no parecía un héroe, dijo. Parecía solo alguien que decidió no irse. La frase resonó con fuerza en el auditorio. Eduardo cerró los ojos por un segundo. El sonido de esas palabras lo atravesó por completo. Alicia respiró hondo antes de continuar. Habló de la gratitud que creció junto con ella. Mientras otros niños escuchaban cuentos para dormir, yo escuchaba su historia, contó con una sonrisa triste. Mi mamá decía que algunas personas salvan vidas y otras salvan futuros. El silencio en la sala era denso, respetuoso. Algunas personas ya se secaban las lágrimas. Luego habló de la sordera, de la injusticia silenciosa que vino después. Mi mamá decía que el mundo fue cruel con él, afirmó con la voz firme. Pero también decía que no era justo aceptar eso sin intentar hacer algo. Alicia habló de las noches de estudio, de las manos cansadas, de los ojos enrojecidos de tanto leer y probar. Ella nunca quiso dinero, nunca quiso fama, solo quería devolver lo que fue arrebatado. La niña hizo una pausa más larga. El rostro se endureció por un instante. Mi mamá murió antes de lograrlo, dijo sin rodeos. Un suspiro colectivo recorrió el auditorio. Pero me dejó algo mucho más grande que fórmulas. Alicia llevó la mano al pecho. Me dejó una misión. Eduardo sintió que la garganta se le cerraba. El sonido de la palabra misión parecía cargar un peso inmenso. Alicia miró directamente a Eduardo antes de volver la vista al público. Cuando lo encontré en aquel parque, él no escuchaba al mundo, y el mundo tampoco lo escuchaba a él, dijo. Pero yo vi a alguien que todavía merecía esperanza. Su voz no temblaba. Al contrario, ganaba fuerza. A veces, todo lo que una persona necesita es que alguien crea en ella por 5 minutos más. Luego habló de la decisión que cambió todo. Cuando el medicamento estuvo listo, él pudo haberlo vendido, hacerse aún más rico, dijo. Pero eligió algo diferente. Alicia levantó ligeramente el mentón. Eligió que nadie más tuviera que pagar el mismo precio. El auditorio comenzó a reaccionar. Algunos aplausos contenidos surgieron, pero ella levantó la mano pidiendo silencio. Aún no había terminado. Mi mamá me enseñó que la gratitud no es decir gracias, continuó, es actuar. La palabra cayó como un golpe suave. Y hoy, millones de personas están escuchando de nuevo porque un hombre decidió devolverle al mundo aquello que casi perdió. Eduardo sintió cómo los aplausos crecían, pero permaneció inmóvil, absorbiendo cada sílaba. Alicia respiró hondo, visiblemente emocionada ahora. «Yo solo soy una niña», dijo, con la voz quebrándose por primera vez. «Pero aprendí muy pronto que hacer el bien no requiere edad, requiere valor». Parpadeó rápido conteniendo las lágrimas. «Si salen de aquí recordando una sola cosa, que sea esta. Siempre se puede elegir no irse». Todo el auditorio se puso de pie en un aplauso fuerte, continuo, casi ensordecedor. Eduardo sintió ese sonido pleno, imperfecto, pero intenso, invadir sus oídos. Se acercó a Alicia y puso la mano sobre su hombro. Ella giró el rostro, aún emocionada. Él se inclinó y dijo con la voz baja pero clara, «Estoy muy orgulloso de ti». Alicia sonrió, una sonrisa pequeña, verdadera, cansada. Las luces, los aplausos, las cámaras, todo parecía lejano ahora. Lo que importaba ya había sido dicho. Aún así, en el fondo de ese momento grandioso, algo íntimo comenzaba a formarse, porque esa voz que acababa de tocar a miles de personas todavía tenía algo más que decir, algo que no cabría en ningún micrófono. Entre bastidores, el ruido del auditorio todavía vibraba en el aire, cuando Eduardo y Alicia caminaron uno al lado del otro, más despacio que antes. Él escuchaba pasos, voces lejanas, su propia respiración, todo aún imperfecto, pero cargado de significado. Alicia mantenía los ojos humedecidos, como si todavía estuviera sobre el escenario. Eduardo la observaba con un cuidado silencioso,
dándose cuenta de cómo aquella niña había atravesado el mundo sin pedir permiso y lo había transformado por completo. Nada de esto existiría sin ti, pensó, sintiendo que el pecho se le calentaba. Se detuvieron cerca de una puerta de servicio, lejos de las luces y los aplausos. El silencio ahí no estaba vacío, era cómodo. Eduardo respiró hondo, reuniendo valor. La voz aún le salía con esfuerzo, pero había firmeza. «Alicia», comenzó, esperando a que ella se volteara. Ella levantó el rostro, atenta. «¿Quieres vivir conmigo en la mansión?» La pregunta salió sencilla, directa, cargada de todo lo que no cabía en palabras. Alicia se quedó inmóvil por un instante. El mundo pareció encogerse a su alrededor. Pensó en su madre, en las noches difíciles, en la mochila con los cuadernos, en el parque. Pensó en cómo había caminado sola durante demasiado tiempo. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no había miedo, solo certeza. «Sí quiero, papá», respondió, con la voz firme, a pesar del llanto contenido. Eduardo sintió que algo se rompía dentro de él. Un sonido distinto, más profundo que cualquier otro que hubiera escuchado desde la prueba. Se agachó y la rodeó en un abrazo cuidadoso, como si todavía estuviera aprendiendo a tocar el mundo de nuevo. «Papá». La palabra resonó completa, sin distorsión. Cerró los ojos y se permitió sentir. Por primera vez el silencio no tenía ningún poder sobre él. Alicia apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo del corazón que ahora latía también por ella. «Mi mamá estaría feliz», murmuró. Eduardo asintió, con la voz quebrada. «Ella salvó mi vida 2 veces», dijo. «Una vez con la ciencia, otra con el valor de creer». Permanecieron así durante unos segundos que parecieron largos y necesarios. Al salir del edificio, la noche estaba tranquila. La ciudad seguía viva, ruidosa, llena de historias. Eduardo escuchó autos a lo lejos, pasos apresurados, una risa perdida. Cada sonido llegaba como una confirmación. Ya no estaba aislado. Había un camino por delante y no lo recorrería solo. La niña a su lado sostenía su mano con naturalidad, como si siempre hubiera sido así. En la mansión, los pasillos ya no parecían vacíos. Había dibujos sobre la mesa, libros esparcidos, pequeñas marcas de presencia. Eduardo se dio cuenta de que el lugar había adquirido otro ritmo, otro propósito. Ya no necesitaba esconderse del mundo, podía escucharlo poco a poco, a su manera. Y, más importante aún, podía responderle. Esa noche, antes de dormir, Eduardo se detuvo unos segundos en la puerta del cuarto de Alicia. La observó respirar tranquila, finalmente a salvo. Sintió una gratitud que no necesitaba traducción. «Intenté hacerme el héroe una vez», pensó, «y pagué un precio alto». Pero ahora entendía. No se trataba de heroísmo, se trataba de permanecer. Al apagar las luces, Eduardo se dio cuenta de que el sonido más importante no venía de afuera, venía de dentro. Era el sonido de un verdadero comienzo, construido con pérdidas, decisiones y amor. El hombre que vivió 10 años en silencio encontró por fin una nueva vida. Y tenía nombre, pasos pequeños y un futuro entero por ser escuchado. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. Tú no eres malo, solo estás perdido. El criminal mantenía el arma firme, sin intención de retroceder. Entonces la niña dijo sin miedo: «Tú no eres malo, solo estás perdido». Lo que sucedió después, nadie allí estaba preparado para verlo. Carmen caminaba tranquila por la calle estrecha del barrio, sintiendo el sol tibio de la tarde tocar su rostro arrugado mientras equilibraba las 2 bolsas del mandado. Pensaba en cosas simples, los frijoles que había dejado remojando,
el pan aún caliente que había comprado en la panadería de la esquina, el silencio que la esperaba en casa. Sus pasos eran lentos pero firmes, acostumbrados a la soledad y a la rutina. Nada en esa tarde anunciaba peligro, solo un día común más llegando a su fin, como tantos otros que había aprendido a atravesar sola, hasta que un asalto comenzó de forma brusca, inesperada y violenta. El ataque llegó demasiado rápido para cualquier reacción lógica. Un asaltante apareció por detrás e intentó arrancarle la bolsa del hombro a Carmen con un jalón seco, desequilibrándola en plena banqueta. «¡Suéltala!», gritó él con la voz áspera, el rostro tenso, los brazos fuertes presionándola contra su cuerpo. Carmen se asustó pero resistió. Instintivamente, se aferró a la bolsa con fuerza, el corazón desbocado. «Déjeme en paz», gritó ella, con la voz temblorosa mientras intentaba mantenerse en pie para no caer al suelo. El hombre perdió la paciencia en segundos. La lucha breve llamó la atención y él reaccionó con una amenaza, sacando el arma a la vista. «Voy a disparar si no sueltas ahora», perreó acercando su rostro al de ella. Carmen sintió que las piernas le fallaban, pero algo dentro de ella aún resistía. Quizá orgullo, quizá pura desesperación. «No necesita hacer esto», dijo casi sin voz, sintiendo las manos dolerle de tanto apretar la bolsa. La mirada de él, sin embargo, no retrocedía. Era un asalto claro, directo y peligroso. Fue en ese instante cuando él notó algo a lo lejos y todo su cuerpo reaccionó. Una niña caminaba hacia ellos con pasos lentos y despreocupados, como si cruzara la calle sin prisa. El asaltante miró alrededor, murmuró una maldición y, presa del pánico por ser visto, cambió de posición rápidamente. Jaló a Carmen hacia atrás, la rodeó con el brazo y apuntó el arma al frente, usando el cuerpo de la anciana como escudo. «¡Alto ahí!», gritó, ahora aún más descontrolado. «No te acerques». Carmen sintió el brazo de él apretándole el pecho por detrás y pensó que ese sería el último momento de su vida. El corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Frente a ellas, la niña seguía caminando, ignorando los gritos, ignorando el arma, ignorando el caos. El contraste era casi absurdo. De un lado, un asaltante nervioso, sudoroso, con los músculos tensos. Del otro, una niña serena, con la mirada firme, como si pudiera ver más allá de la escena. «Te dije que te detuvieras», volvió a gritar él apuntando el arma hacia la niña para intimidarla. «¿Quieres morir?». La niña se detuvo a pocos metros y levantó el rostro con calma. Sus ojos no mostraban desafío, solo atención. «Tienes miedo», dijo como quien señala algo evidente. La frase golpeó al hombre como un impacto inesperado. «Cállate», respondió nervioso. «No sabes nada». La niña mantuvo su postura tranquila. «Sé lo que se siente pensar que nadie te va a ayudar», dijo en voz baja, sin dar un solo paso atrás. El hombre soltó una risa amarga. «Eres solo una niña», replicó. «No sabes lo que es pasar hambre, dormir en el suelo, ser olvidado por todos». Carmen notó que el brazo que la sujetaba temblaba ligeramente, y eso la asustó aún más que el arma. «Yo duermo en la calle», respondió la niña sin levantar la voz. «No tengo papá ni mamá». El silencio que siguió fue pesado, casi sofocante. El asaltante tragó saliva. «No me hables», gritó, pero la agresividad ya sonaba frágil. La niña permaneció ahí, inmóvil, aún con el arma apuntando. Carmen quiso gritarle que se detuviera, pero el miedo le cerró la garganta. «Tú no eres malo», continuó la niña mirándolo directamente. «Solo estás herido». La mano que sostenía el arma comenzó a bajar, aunque lentamente. «Basta», dijo él, con menos fuerza. «Deja de hablar». Pero ella no se detuvo. «¿Alguna vez alguien te sostuvo cuando estabas así?», preguntó simple y directa. La pregunta abrió algo dentro de él que parecía haber estado guardado demasiado tiempo.
Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas que intentó ocultar, parpadeando rápido. «Ya basta», gritó, pero su voz se quebró a la mitad. Carmen sintió que el brazo aflojaba un poco. «Ya no puedo», murmuró él, más para sí mismo que para ellas. El arma bajó por completo, colgando al costado del cuerpo. En un gesto abrupto, soltó a Carmen y retrocedió. Sin mirar atrás, el asaltante salió corriendo por una calle lateral, desapareciendo entre los autos estacionados. Carmen se dejó caer y se sentó en la banqueta, con las bolsas tiradas a un lado y el cuerpo entero temblando. La niña permaneció de pie, observando la dirección por donde él había huido, como si supiera que ese encuentro no se borraría fácilmente. Minutos después, el sonido de las sirenas cortó el aire. 2 policías se acercaron, hicieron preguntas rápidas y ayudaron a Carmen a ponerse de pie. ¿Sabe quién era el asaltante?, preguntó uno de ellos. Carmen negó con la cabeza. Nunca lo había visto, respondió, aún en shock. El policía se volvió hacia la niña. ¿Sabes hacia dónde se fue? Ella se encogió de hombros. No sé, dijo con naturalidad. Cuando los policías se fueron, el ruido de la calle volvió a la normalidad. Carmen respiró hondo. Se acercó a la niña y tomó sus manos con cuidado, con los ojos llenos de lágrimas. «Me salvaste la vida», dijo, con la voz quebrada. La niña sonrió suavemente. «No fue nada», respondió como si hubiera hecho algo pequeño. Carmen dudó un instante y luego preguntó, «¿Cómo te llamas, querida?». La niña levantó el rostro. «Angélica», respondió. «¿Y dónde vives, Angélica?». La respuesta fue simple y directa. «Vivo en la calle. No tengo papás». El silencio se extendió entre las dos, pesado y lleno de significado. Carmen sintió que algo antiguo se movía dentro de ella, algo que creía dormido. ¿Tú no quieres pasar la noche en mi casa?», preguntó en voz baja, casi con miedo. Angélica pensó un segundo y asintió. «Está bien», dijo. Y en ese instante, sin que ninguna de las dos lo supiera, algo mucho más grande comenzaba a tomar forma. La casa de Carmen parecía otra esa noche, casi irreconocible. El silencio denso que siempre flotaba en los pasillos fue reemplazado por pasos ligeros, por el crujido discreto del piso de madera y por el sonido curioso de cajones abriéndose y cerrándose. Angélica observaba todo con atención, como quien entra en un mundo nuevo, tocando los objetos con cuidado y respeto. Carmen, sentada a la mesa, acompañaba cada movimiento, sintiendo una presión extraña en el pecho, mezcla de sorpresa y abrigo. En la cocina, la convivencia comenzó a tomar forma de manera natural. Angélica ayudó a poner los platos, preguntó dónde estaba la sal, rió cuando casi se le cae un vaso. «Aquí es pequeño, pero está ordenado», dijo Carmen un poco cohibida. «Me gusta», respondió la niña de inmediato. «Huele a comida de verdad». La frase sencilla hizo que Carmen sonriera, una sonrisa tímida, de esas que ya no recordaba cómo sostener por mucho tiempo. Durante la cena, el ambiente fue ligero, casi familiar. Angélica elogió los frijoles, pidió un poco más de arroz y contó historias inconexas de su día a día en la calle, siempre con un tono más curioso que triste. Carmen escuchaba todo con atención, a veces reprendiendo suavemente. «Come despacio, te vas a atragantar». Angélica obedecía riendo. El sonido de la risa llenaba espacios que llevaban años vacíos. Después de la comida, se sentaron en la sala, compartiendo el sofá viejo. La televisión encendida parecía solo un fondo, mientras Angélica se interesaba por las fotografías en las paredes. «¿Quién es este?», preguntó, señalando una imagen antigua. Carmen tardó en responder. «Era mi esposo», dijo por fin. «Ya falleció». Angélica asintió en silencio, respetando la pausa que siguió. Poco a poco las preguntas se volvieron más delicadas. «¿Y esta foto pequeña?», insistió Angélica, mirando un portarretrato casi escondido.
Carmen sintió el cuerpo tensarse. La mirada se perdió en el tiempo, como si la sala hubiera desaparecido. «Ese era mi hijo», murmuró. Angélica se acercó un poco más y se sentó a su lado, sin tocarla aún, solo estando presente. Las palabras comenzaron a salir con dificultad, pero ya no se detuvieron. Carmen contó el día en que su hijo desapareció, a un bebé, llevado del patio en un descuido cruel. Habló de las búsquedas interminables, de las promesas vacías, de las puertas cerradas. «Lo busqué durante años», dijo con la voz quebrada. «Después me cansé de esperar». Las lágrimas llegaron en silencio, corriendo despacio por su rostro. Angélica escuchó todo con absoluta atención, como si cada detalle fuera importante. Cuando Carmen terminó, el silencio volvió a ocupar la sala, pero ya no era el mismo de antes. Angélica tomó la mano de la anciana con cuidado. «Usted no tuvo la culpa», dijo con firmeza. Carmen cerró los ojos, sintiendo que esa frase tocaba un lugar demasiado sensible. A la mañana siguiente, mientras desayunaban juntas, Angélica parecía pensativa. Movía el pan en el plato, miraba por la ventana. «El hombre de ayer...» empezó despacio. Carmen se puso tensa de inmediato. «No hables de él», respondió seca. «Casi me mata». Angélica respiró hondo. «Lo sé», dijo, «pero vi tristeza en él. Mucha». Carmen se levantó de la mesa, intentando cerrar el tema. «Hay gente que elige el camino equivocado», replicó. Angélica también se levantó con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y si nadie la hubiera ayudado a usted?», preguntó, con voz baja pero firme. La pregunta cayó pesada entre las dos. Carmen sintió el golpe directo en el pecho, como si viejas heridas fueran tocadas sin aviso. Se quedó quieta, de espaldas, intentando ordenar sus propios pensamientos. Esa convivencia tan armoniosa, tan inesperada, ahora empujaba sus límites emocionales. Lentamente, Carmen se volvió hacia la niña, dándose cuenta de que esa presencia no era solo un alivio para su soledad. Era un llamado. Salieron muy temprano, caminando por las calles con pasos cautelosos y miradas atentas. Pasaron por plazas, callejones y paradas de autobús, preguntando a algunas personas de la calle si habían visto a un hombre nervioso, perdido, con la mirada cansada. Carmen sentía el estómago revuelto en cada esquina. Una parte de ella deseaba no encontrarlo. Angélica, en cambio, avanzaba decidida, como si supiera que ese encuentro era inevitable. Después de un tiempo, al doblar por una calle menos transitada, vieron una marquesina estrecha. Encontraron al hombre bajo esa marquesina, encogido como si quisiera desaparecer del mundo. El cuerpo estaba sucio, la barba descuidada, la ropa arrugada y marcada por una noche mal dormida. Carmen se detuvo a varios metros de distancia, con el corazón acelerado al reconocerlo de inmediato. El miedo volvió con toda su fuerza, trayendo la imagen del arma apuntándole a la cabeza. La niña, en cambio, dio un paso al frente sin dudar, como si ese lugar no le resultara extraño. Cuando notó su presencia, el hombre despertó sobresaltado. Sus ojos se abrieron al ver a Carmen y por instinto intentó levantarse para huir. Tropezó, casi cayó, con el cuerpo demasiado débil para obedecer el impulso. «No se acerquen», murmuró con la voz ronca, cargada de vergüenza. Carmen dio un paso atrás. «Angélica, cuidado», susurró sintiendo el miedo subirle por la espalda. Angélica ignoró la advertencia y se acercó despacio, manteniendo las manos visibles. «No venimos a hacerte daño», dijo con calma. El hombre soltó una risa corta y amarga. «¿Hacerme daño?», respondió abriendo los brazos. «Mírame, yo ya soy lo peor que existe». Bajó la cabeza, con los hombros caídos. «No merezco ayuda. No merezco nada». Carmen observaba la escena con el pecho apretado, dividida entre el recuerdo del terror y la imagen de ese hombre roto. «Casi me matas», dijo con la voz temblorosa.
El hombre cerró los ojos, como si aceptara la acusación. «Lo sé», respondió en voz baja, «y eso me va a acompañar para siempre». No intentó justificarse ni pidió perdón. Solo se hundió aún más en sí mismo. Angélica se arrodilló frente a él, quedando a la misma altura. «¿Recuerdas lo que sentiste ayer?», preguntó con suavidad. Él asintió lentamente. «Lo recuerdo», murmuró. «Todo. El miedo, la rabia, el vacío». La niña respiró hondo. «Yo vi cuando bajaste el arma», dijo. «Eso no fue debilidad, fue humanidad». El hombre levantó la mirada, confundido. «¿Humanidad?», repitió, casi riéndose. «Estás hablando con un delincuente». Angélica no desvió la mirada. «Estás hablando con alguien que nunca fue cuidado», respondió. Carmen sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Ese intercambio parecía tocar algo demasiado profundo, algo que ella misma había evitado durante años. «Angélica, esto es peligroso», insistió Carmen, con la voz cargada de un pánico contenido. «No sabemos de lo que es capaz». El hombre se encogió aún más. «Ella tiene razón», dijo, señalando a Carmen sin mirarla. «Deberían irse, fingir que nunca me vieron». Respiró hondo, como si reunir fuerzas fuera demasiado doloroso. «Arruino todo lo que toco». Angélica se volvió hacia Carmen. «Él ya se siente castigado», dijo con firmeza. «Míralo». Carmen miró, y por primera vez no vio solo al agresor. Vio a un hombre exhausto, roto, con los ojos hundidos, de quien carga un abandono antiguo. Aún así, el miedo seguía ahí, latiendo con fuerza. «Tengo miedo de ti», confesó Carmen con la voz quebrada. El hombre asintió, sin sorpresa. «Deberías», respondió. «Yo también tengo miedo de mí». El silencio que siguió fue pesado, lleno de cosas no dichas. Entonces Angélica puso la mano sobre su brazo, un gesto simple, pero cargado de valentía. «Todos necesitan un lugar donde caer cuando ya no aguantan más», dijo, «aunque sea por poco tiempo». Él retiró el brazo por instinto, luego se detuvo. Las manos comenzaron a temblarle. «No pertenezco a ningún lugar», murmuró. «Nunca pertenecí». La niña miró de nuevo a Carmen, insistente, casi suplicante. «Solo unos días», dijo. «No para confiar, solo para respirar». Carmen respiró hondo, sintiendo el peso del pasado y del presente chocar dentro del pecho. Contra todo miedo, contra toda razón, las palabras escaparon. «Puedes quedarte en mi casa unos días», dijo, aún insegura. El hombre levantó el rostro lentamente, sorprendido. El silencio se extendió por algunos segundos hasta que asintió, derrotado y aliviado al mismo tiempo. «Está bien», murmuró. Y en ese instante, los tres supieron que algo irreversible acababa de comenzar. La llegada de él a la casa de Carmen fue silenciosa e incómoda. Entró con los hombros encorvados y la mirada baja, como alguien que espera ser expulsado en cualquier momento. No preguntó dónde sentarse ni dónde dormir. Simplemente se quedó de pie cerca de la puerta, apretando con fuerza la mochila gastada. Carmen señaló el sofá con un gesto breve, manteniendo distancia. El aire entre los dos era denso, cargado de recuerdos recientes y de un miedo no resuelto. En los primeros momentos casi no hubo palabras. Carmen caminaba por la casa con cautela, observando cada movimiento de él, como si temiera un gesto inesperado. Él, por su parte, se movía demasiado despacio, pisando con cuidado, evitando tocar cualquier cosa. Angélica percibía todo: los silencios, las miradas cruzadas, la tensión escondida en las pequeñas pausas. Era como si dos mundos compartieran el mismo espacio sin saber cómo convivir. En la cocina, la escena se repitió. Carmen preparaba el café en silencio, mientras él permanecía recargado en la pared, sin atreverse a acercarse. Angélica rompió el hielo de manera sencilla. «¿Te gusta el café fuerte o suave?», preguntó, mirándolo con naturalidad. Él tardó en responder.
Da igual, murmuró. Entonces será como le gusta a la dueña de la casa, dijo ella sonriendo levemente. Fue una sonrisa pequeña, pero suficiente para aliviar el ambiente por unos segundos. Durante las comidas él comía poco y rápido, siempre con la mirada baja. Carmen observaba cada gesto, cada movimiento de sus manos, intentando encontrar algo que explicara la incomodidad que sentía. Angélica iniciaba conversaciones, hablaba del día, contaba pequeñas historias como si estuviera cosiendo los espacios vacíos entre ellos. «Aquí nadie pasa hambre», dijo Carmen en cierto momento, casi como una advertencia. Él asintió, sin levantar la vista. «Gracias», respondió en un hilo de voz. Con el paso de las horas, comenzaron a aparecer pequeñas señales. Un plato lavado y colocado correctamente en el escurridor. Una toalla doblada con cuidado excesivo. Un «con permiso» casi inaudible al cruzar la sala. Carmen notaba todo, aún fingiendo no hacerlo. Esos gestos simples la confundían. No encajaban con la imagen del hombre armado que aún la perseguía. Angélica seguía siendo el vínculo invisible entre los dos. A veces se sentaba junto a Carmen, otras junto a él, siempre con naturalidad. Hacía preguntas sencillas y directas, que no exigían defensas. ¿Dormiste bien? ¿Quieres otra cobija? Aquí hace frío por la noche. Él respondía con frases cortas, pero ya no parecía tan encogido. Carmen, aún en silencio, comenzaba a sentir algo distinto, una inquietud que iba más allá del miedo. Fue en una tarde común, casi banal, cuando todo cambió. Carmen estaba en el patio, colgando la ropa en el tendedero, cuando notó que él estaba sentado en una banca de madera, con las perneras del pantalón un poco levantadas por el calor. El sol caía de lado, iluminando la piel de la pierna descubierta. Carmen se detuvo de golpe, y el gancho se le cayó de la mano. Ahí, justo encima del tobillo, estaba la marca. Pequeña, irregular, con una forma que ella conocía mejor que su propio rostro. El corazón de Carmen se aceleró de manera violenta. La visión le robó el aliento, como si el aire hubiera sido arrancado del patio. Por un instante, el tiempo pareció congelarse, y todo alrededor perdió sonido. Parpadeó varias veces, intentando convencerse de que estaba equivocada. Dio un paso al frente, luego otro con el cuerpo temblando. La marca seguía ahí, demasiado real para ser imaginación. El mismo color, el mismo dibujo torcido, la misma ubicación exacta. Carmen sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en la pared. Angélica notó de inmediato el cambio en el semblante de la anciana. «¿Todo está bien?», preguntó acercándose. Carmen no respondió. Sus ojos estaban fijos en la pierna de él y la respiración le salía corta, irregular. Él levantó la mirada, confundido. «¿Pasó algo?», preguntó inseguro. Carmen desvió el rostro rápidamente, como si la hubieran sorprendido. «No, no es nada», dijo con dificultad. La voz salió quebrada, delatando su estado. Soltó el tendedero y entró a la casa apresurada, dejando atrás la ropa mojada, la banca de madera y dos miradas llenas de duda. El corazón le latía con tanta fuerza que dolía. Dentro del cuarto, Carmen cerró la puerta y se llevó la mano al pecho, intentando calmarse. Esa marca la conocía desde el nacimiento. Recordaba haber pasado el dedo por ella muchas veces, haberlo comentado con el médico, haber guardado ese detalle en la memoria como algo único, imposible de confundir. «No puede ser», murmuró para sí, caminando de un lado a otro. Angélica se quedó en el patio, mirando la puerta cerrada. Miró a él, que ahora parecía aún más perdido. «Solo se asustó», dijo, intentando tranquilizarlo. Él asintió, pero la incomodidad volvió a apoderarse de su rostro. «No debería estar aquí», murmuró. Angélica, firme, respondió. «Aún no ha terminado». Mientras tanto, Carmen se sentó en la cama, con la mirada perdida en el pasado.
La convivencia extraña, los silencios, los pequeños gestos, todo comenzaba a reorganizarse en su mente de una forma aterradora. Carmen pasó toda la noche sin dormir. Sentada en la orilla de la cama, con las manos temblorosas apoyadas en las rodillas, revivía la imagen de la marca una y otra vez, como si su mente se negara a aceptar lo que sus ojos habían visto. El corazón latía descompasado, a veces acelerándose, a veces fallando, como si acompañara el conflicto que se formaba dentro de ella. «No puede ser coincidencia», murmuraba intentando convencerse de que necesitaba pruebas, algo concreto, antes de permitir que la esperanza la destruyera otra vez. A la mañana siguiente, Carmen salió temprano, antes de que Angélica despertara. Regresó horas después con papeles antiguos, una carpeta gastada que rara vez abría, estudios, anotaciones médicas amarillentas por el tiempo. Extendió todo sobre la mesa de la cocina con un cuidado casi ritual. Cada documento cargaba un pedazo de dolor, de espera, de promesas incumplidas. Comparaba fechas, hacía cuentas en silencio, sentía que le faltaba el aire con cada coincidencia que aparecía. Mientras tanto, él permanecía en el cuarto, ajeno a la tormenta que se desataba. Se sentía un intruso, un peso, alguien ocupando un espacio que no le pertenecía. Angélica notó su incomodidad y se sentó a su lado en el sofá. «Ella solo está arreglando unas cosas», dijo con suavidad. Él asintió, pero en su mirada había un miedo antiguo, el de ser rechazado en cuanto la verdad saliera a la luz, fuera cual fuera. Carmen respiró hondo antes de llamarlos. La voz le salió más firme de lo que esperaba. Los tres se sentaron a la mesa y por un instante nadie dijo nada. El silencio era pesado, casi solemne. Carmen observaba cada detalle del rostro de él. Los rasgos marcados, la forma de sostener la taza, las manos demasiado grandes para su regazo. Todo parecía encajar de una manera inquietante. Comenzó con preguntas sencillas, casi banales. ¿Dónde había nacido? ¿Qué recordaba de su infancia? Si tenía algún recuerdo antiguo que no lograba explicar. Él respondió con cautela, sin entender el motivo de esa conversación repentina. Habló de recuerdos fragmentados, de voces sin rostro, de una sensación constante de haber sido arrancado de algún lugar. Angélica escuchaba en silencio, sintiendo que el aire cambiaba a su alrededor. Entonces Carmen tomó uno de los papeles y lo sostuvo con fuerza. «Cuando eras bebé», comenzó con la voz temblorosa, «tenías una marca de nacimiento en la pierna derecha». Él frunció el ceño, confundido. «La tengo hasta hoy», respondió. «Siempre la he tenido». El corazón de Carmen volvió a dispararse y tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Ella continuó casi sin aliento, describiendo la marca con detalle. La forma irregular, la ubicación exacta, la observación hecha por el médico el día del parto. Él palideció. «Nadie nunca supo eso», murmuró. «Yo mismo evito mirarla». Angélica sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, comprendiendo que algo enorme estaba a punto de revelarse. Carmen se levantó y fue al cuarto. Regresó con un objeto antiguo entre las manos, una almohada pequeña, descolorida, guardada durante décadas. «Esto estaba en la cuna», dijo con la voz quebrada. «Nunca pude tirarla». El silencio que siguió parecía gritar. Él miraba la almohada como si enfrentara un pasado que no recordaba, pero sentía. Antes de continuar, Carmen respiró hondo, como quien se prepara para un salto sin retorno. Lo miró directamente, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Nunca te pregunté tu nombre», dijo con cuidado, casi en un susurro. Él tardó unos segundos en responder, como si sintiera el peso de la pregunta. «Javier», dijo por fin en voz baja. En el instante en que el nombre resonó en la sala, algo se rompió dentro de Carmen. Todo su cuerpo comenzó a temblar y las lágrimas brotaron sin control. «Todo es verdad», murmuró entre sollozos. Angélica abrió los ojos con asombro, sintiendo el impacto de esas palabras. Javier permaneció inmóvil,
sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Javier era el nombre que yo había elegido, continuó Carmen, llorando abiertamente. El nombre que te susurré al oído cuando aún estabas en mis brazos. Entonces contó con detalles dolorosos el día del secuestro, la desesperación, la búsqueda incansable, los años esperando a un hijo que nunca regresó. Cada palabra era una herida reabierta. Javier se llevó las manos a la cabeza con el rostro contraído. «Esto es una locura», murmuró. «No puede ser verdad». Pero su cuerpo reaccionaba antes que su mente. El pecho apretado, la respiración irregular. «Siempre sentí que me faltaba algo», confesó con la voz quebrada. «Siempre». Carmen se acercó, pero se detuvo a unos pasos, respetando su espacio. «Yo soy tu madre», dijo, con una mezcla de dolor y esperanza que apenas cabía en su pecho. «Te busqué durante 30 años. No hubo abrazo en ese momento. Solo lágrimas, silencio y un impacto demasiado profundo para cualquier gesto inmediato». Angélica observaba todo con el corazón acelerado. Veía ahí no un reencuentro feliz, sino dos almas heridas intentando reconocerse, madre e hijo separados por el tiempo, por el trauma, por la vida. El aire en la casa parecía distinto, cargado de una verdad que lo cambiaba todo. Y, aunque la revelación finalmente había sido hecha, nadie allí sabía aún qué hacer con ella. El amor no llegó de inmediato, ni tampoco el alivio. Solo había impacto, confusión y un futuro incierto abriéndose frente a ellos, pesado e inevitable, esperando el siguiente paso. Después de la revelación, la casa se sumergió en un silencio distinto, casi opresivo. Javier recorría las habitaciones como un fantasma, sin estar realmente ahí. Se sentaba, se levantaba, miraba por la ventana durante largos minutos, como si el mundo de afuera fuera más fácil de entender que lo que ahora existía dentro de él. La palabra madre resonaba en su mente de forma insistente, desconectada, imposible de ordenar. Nada tenía sentido, y todo parecía demasiado pesado para cargar. Su cabeza era un torbellino. Los recuerdos fragmentados de la infancia comenzaron a mezclarse con escenas recientes, creando imágenes confusas que lo mareaban. Pensaba en la calle, en los años durmiendo en banquetas, en la violencia, en las malas decisiones. ¿Cómo alguien así puede ser hijo de alguien?, se preguntaba en silencio. Cada vez que miraba a Carmen, sentía una mezcla de culpa, rabia y vergüenza. No lograba sostenerle la mirada por mucho tiempo. Carmen, por su parte, respetaba su espacio, aún con el corazón destrozado. Observaba desde lejos, intentando no presionar, intentando no asustar. Angélica percibía la tensión creciente y permanecía más cerca de Javier, sentándose a su lado, ofreciendo presencia sin exigir respuestas. «No tienes que hablar ahora», le decía en voz baja. Él solo asentía, con la mirada perdida. Esa noche Javier casi no durmió. Se quedó sentado en la orilla del colchón improvisado, mirando al suelo, repitiendo mentalmente todo lo que había escuchado. 30 años, murmuró. 30 años buscando a alguien como yo. La idea era insoportable. Se sentía un fraude, un error, alguien que manchaba cualquier cosa buena que tocara. La ansiedad le apretaba el pecho y la respiración se volvía corta, irregular. Antes del amanecer tomó una decisión impulsiva, casi automática. Agarró la mochila gastada y metió dentro unas pocas prendas, lo que quedaba de su vida. Caminó por la casa en absoluto silencio, evitando mirar las paredes, los objetos, cualquier cosa que pudiera hacerlo dudar. «No pertenezco aquí», repetía para sí mismo, como un mantra de autocastigo. Abrir esa puerta parecía más fácil que enfrentar lo que sentía. Cuando ya estaba en la calle, el aire frío le golpeó el rostro, trayendo una falsa sensación de libertad. Fue entonces cuando escuchó pasos apresurados detrás de él. «Javier», llamó Angélica, sin aliento. Él se detuvo, pero no se volvió.
No me sigas, dijo con dureza, intentando protegerse. La niña corrió hasta alcanzarlo y le sujetó el brazo con una fuerza inesperada. No puedes irte así, dijo casi llorando. Él finalmente se volvió con los ojos enrojecidos y el rostro cargado de cansancio emocional. No puedo, confesó. No sé ser hijo, no sé quedarme. Las palabras salían atropelladas, como si hubieran estado atrapadas demasiado tiempo. Angélica negó con la cabeza. Nadie nace sabiendo, respondió. Pero huir no va a arreglar nada. La firmeza de su voz contrastaba con la fragilidad de él. Javier sintió que las piernas le fallaban. El cuerpo, exhausto, ya no acompañaba a la mente en colapso. El mundo pareció girar y tuvo que arrodillarse en la banqueta sujetándose la cabeza con fuerza. «Estoy cansado», murmuró, rompiéndose al fin. Las lágrimas brotaron sin control, profundas, antiguas. Angélica se arrodilló a su lado y lo abrazó como pudo. El llanto se transformó en falta de aire, la desesperación en dolor físico. Los vecinos pidieron ayuda y en poco tiempo llegó una ambulancia. Carmen apareció poco después, pálida, en shock, al ver a su hijo en ese estado. «Te fallé», susurró tomando su mano mientras lo subían. Javier no respondió, pero apretó los dedos de ella con fuerza, como si ese gesto fuera todo lo que podía ofrecer. En el hospital, los médicos hablaron de un colapso físico y emocional. Javier quedó en observación, sedado, mientras Carmen y Angélica esperaban afuera, en silencio. El intento de huida no había sido solo un impulso, había sido el límite de alguien que pasó toda la vida huyendo de todo, incluso de sí mismo. Y mientras él dormía, atrapado entre un pasado que lo aplastaba y un futuro que aún lo asustaba, algo comenzaba lentamente a romperse por dentro. No era sanación ni aceptación. Era el inicio doloroso de una rendición que todavía no sabía cómo enfrentar. La habitación del hospital estaba en silencio cuando Javier abrió los ojos. La luz suave de la mañana entraba por la ventana, dibujando sombras tranquilas en la pared blanca. Durante unos segundos no supo dónde estaba ni por qué. Luego la memoria regresó en oleadas, trayendo la noche, el colapso, la calle, el llanto. Respiró hondo, sintiendo el pecho doler, pero algo era distinto. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía ganas de huir. Carmen estaba sentada junto a la cama, sosteniendo un vaso de agua con ambas manos, como si eso la mantuviera en pie. Cuando notó que él había despertado, se levantó con un impulso contenido. «¿Estás bien?», preguntó, con la voz cargada de cuidado y miedo. Javier asintió despacio. «Creo que sí», respondió. El silencio que siguió no fue incómodo, fue respetuoso, casi tierno. En los días siguientes, la recuperación fue lenta, pero constante. Carmen comenzó a visitar a su hijo todos los días, llevándole ropa limpia, fruta cortada, pequeñas cosas que nunca había tenido oportunidad de ofrecerle antes. Javier observaba cada gesto con atención, como alguien que aprende un idioma nuevo. «No tienes que hacer esto», decía a veces. «Quiero hacerlo», respondía ella siempre firme, como si fuera una decisión innegociable. Cuando por fin regresó a casa, algo había cambiado entre ellos. Ya no había el mismo peso en las miradas, ni la misma rigidez en los movimientos. Se sentaban juntos a la mesa, hablaban de cosas simples, se reían de pequeños tropiezos del día a día. Javier empezó a ayudar espontáneamente, arreglando una puerta, barriendo el patio, como si quisiera devolver con gestos todo lo que nunca recibió. Angélica observaba todo con una sonrisa discreta, casi satisfecha. Veía algo reconstruirse poco a poco, como una casa antigua siendo restaurada con paciencia. «¿Alguna vez has pensado en cuándo cumples años?», preguntó ella una tarde. Javier frunció el ceño. «Nunca lo celebré», respondió. Carmen, que escuchaba desde la cocina, sintió que el pecho se le apretaba. Esa frase cargaba una ausencia demasiado grande. La semana siguiente, Carmen decidió hacer algo que jamás imaginó que podría lograr.
Preparó un pastel sencillo como sabía hacerlo, colocó una sola vela en el centro y separó una foto antigua, amarillenta, de la cuna que había guardado durante décadas. Cuando Javier entró a la sala y vio la escena, se detuvo de inmediato. «¿Qué es esto?», preguntó confundido. Carmen respiró hondo. «Es tu cumpleaños», dijo. «Aunque esté atrasado, sigue importando». Javier sintió que las piernas le fallaban. Se acercó despacio a la mesa, con los ojos llenos de lágrimas. «Nadie nunca hizo esto por mí», murmuró. Carmen asintió con las lágrimas ya corriendo por su rostro. Debía haberlo hecho hace mucho tiempo. Angélica apagó la luz y dijo en voz baja: «¿Puedes pedir un deseo?». Javier cerró los ojos por un instante, sin saber qué pedir, y luego sopló la vela. No hubo aplausos ni música, solo silencio y lágrimas compartidas. Carmen dio un paso al frente y, sin pedir permiso, envolvió a su hijo en un abrazo firme, de esos que cargan años de espera. Javier dudó un segundo y luego respondió hundiendo el rostro en el hombro de ella. Lloró como nunca antes, no de dolor sino de alivio. «Tuve tanto miedo de perderte otra vez», confesó Carmen entre sollozos. «Yo también», respondió él. «Pero no quiero irme». Las palabras fueron simples, pero cargaban un peso inmenso. Angélica se acercó y abrazó a los dos, cerrando ese círculo que parecía, por fin, completo. En ese momento, ya no eran una anciana y un hombre roto por el pasado. Eran madre e hijo, aprendiendo a reconocerse en el presente. La sanación no llegó como un milagro repentino, sino como una elección diaria, hecha de pequeños gestos, de sonrisas tímidas, de abrazos largos, y por primera vez, el futuro dejó de parecer un lugar aterrador. El atardecer caía despacio sobre el patio, pintando el cielo con tonos cálidos de naranja y dorado. La luz suave tocaba las plantas, el suelo de tierra y la silla antigua apoyada contra la pared. Carmen estaba sentada con las manos descansando sobre el regazo, el rostro sereno como no lo había estado en décadas. Javier permanecía a su lado, en silencio, observando el horizonte como quien aprende a respirar de nuevo. Angélica se sentó entre los dos, apoyándose suavemente en ambos cuerpos, como si ese espacio siempre hubiera sido suyo. Durante algunos minutos nadie dijo nada, y aún así no había vacío. El silencio era acogedor, lleno de cosas dichas sin palabras. Javier pensaba en su propia vida, como quien revisa un camino torcido bajo una nueva luz. Por primera vez, no sentía vergüenza del pasado, solo respeto por la supervivencia. Carmen, por su parte, sentía algo raro y profundo. Paz sin culpa. Angélica fue la primera en romper el silencio, con la voz baja y firme. «Te dije que no eras malo. Solo estabas perdido». Javier cerró los ojos por un instante, dejando que la frase lo atravesara por completo. Cuando volvió a mirar, había lágrimas contenidas, pero no dolor. «Pasé toda la vida pensando que no tenía un lugar en el mundo», respondió, con la voz quebrada. «Hoy sé que solo no sabía dónde buscar». Carmen se volvió lentamente hacia él y tomó su mano con cuidado como quien protege algo precioso. «Siempre tuviste un lugar», dijo con firmeza y dulzura. «Solo nos lo arrebataron». Su voz no tembló. Ya no había desesperación, solo verdad. «Pero ahora estamos aquí». Angélica sonrió satisfecha y se acomodó un poco más entre los dos. «Entonces nos encontramos, ¿verdad?», dijo con sencillez. Carmen cerró los ojos por un segundo, sintiendo cómo el peso de décadas finalmente se disipaba. «Sí, mi querida», respondió, con la voz firme pero cargada de emoción. «Finalmente nos encontramos». El cielo se oscureció un poco más y las primeras estrellas comenzaron a aparecer. Javier apretó la mano de su madre, sintiendo algo que nunca había tenido: pertenencia. No había promesas grandiosas ni finales perfectos,
Había presencia, había elección, había amor construido en el presente a pesar de todo. En ese patio sencillo, 3 destinos heridos se alinearon. Una madre que nunca dejó de esperar, un hijo que finalmente dejó de huir, y una niña que, sin poseer nada, fue quien lo devolvió todo. Y así, sin aplausos ni milagros visibles, la historia llegó a su cierre, no con el fin del dolor, sino con el comienzo de una vida entera que por fin tenía sentido. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.